Hola, esto es Semana 420, un reporte donde cada 7 días revisamos una selección de noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo, en nuestra sociedad contemporánea. El objetivo de este reporte semanal es aportar al entendimiento, al conocimiento en torno a todos esos fenómenos que ocurren alrededor de la planta de cannabis, que son muchísimos en diferentes áreas de nuestra sociedad y en diferentes partes del mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. El objetivo de este programa es aportar al entendimiento y no promover el consumo, el cultivo, cualquier cosa relacionada con la planta, sino a través de la revisión de las notas periodísticas recientes, comprender mejor de qué se trata este tema que es complejo. Vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Y es 18 de octubre de 2025. El medio, la organización, el sitio de la organización activista en pro de la legalización de la planta de cannabis normal en Estados Unidos, publicó esta nota que dice que un reporte del FBI indica que los arrestos por posesión de marihuana representaron el 20% de todos los de todas las detenciones en 2024, que el total fueron 190,000 arrestos a nivel nacional en Estados Unidos en 2024. Dice este reporte de la organización normal.org que las agencias de law enforcement, la policía local, las autoridades locales y estatales realizaron cerca de 190,000 arrestos relacionados con posesión, representando más del 22% de todos los arrestos relacionados con drogas a nivel nacional, según datos recopilados por el FBI y publicados en el sitio de Crime Data Explorer. De acuerdo con la base de datos, la policía realizó al menos 204,000 arrestos en asuntos relacionados con marihuana, 190,000 por posesión, y los otros eran el resto por cultivo o intento de venta. Interesante. Recordemos que estos arrestos, estas 190,000 personas que fueron a la cárcel, probablemente si eras el único cargo, salieron bajo una fianza o estuvieron poco tiempo en la cárcel, fueron a nivel local, a nivel estatal. La planta de cannabis de alta en THC en Estados Unidos, conocida legalmente como marihuana, es ilegal a nivel federal porque está en la lista 1 de sustancias controladas de la DEA. Y eso hace que en algunos estados, bueno, aunque se ha legalizado la posesión y el consumo de la planta, en 24 estados se legalizó ya el uso adulto y en 40 estados se cuenta un programa de acceso a la planta a través de un programa de cannabis medicinal. Más de la mitad de los estadounidenses tienen acceso, prácticamente todos los estados hay acceso cerca a algún tipo de cannabis en su uso adulto, estamos hablando. Aún así, los arrestos continúan porque, por un lado, sigue existiendo aún los mercados regulados, el mercado ilícito.
También hay posesión en estados donde es completamente ilegal, en algunos estados como Carolina del Norte, el estado de Texas, etcétera. Estamos hablando de la venta en dispensarios o acceso a dispensarios a cannabis alto en THC. Hay acceso a algunos productos bajos en THC que son hemp, son derivados del hemp. Pero esas variedades, recordemos que son legales, todas las variedades de hemp de cáñamo, que son todas las variedades de cannabis con o hasta 0.3% de THC son legales a nivel nacional, aunque se han estado prohibiendo productos con sus derivados en algunos estados. En el caso del asunto de la marihuana, del uso adulto, continúan los arrestos, 190,000 personas arrestadas por posesión a nivel nacional. Es un estimado del FBI que recopiló los datos de las policías locales, de los condados, de los estados, etcétera. Interesante que aunque se legalice la planta, nunca se van a reducir a cero los arrestos, porque siempre va a existir una ilegalidad, especialmente en lo que se refiere a la distribución y venta. Entonces, pero sí estamos viendo cómo se reducen año con año con el cambio cultural y social que está ocurriendo en torno a la planta. En otras noticias de esta semana, un reporte publicado en el medio Hemp Gazette dice que se publicó un estudio sobre YouTube, la plataforma de videos propiedad de Google, y la información sobre el cannabis medicinal. Dice este reporte, esta nota de hempgazette.com, especializado en noticias relacionadas con la industria del hemp y de la planta de cannabis en general, que investigadores del Imperial College London, de Londres, están evaluando la calidad y la confiabilidad de la información del cannabis sobre cannabis medicinal en la plataforma YouTube y su relación con la popularidad del video. Después de filtrar, continúa aquí el reporte, después de analizaron un total de 516 videos sobre canales sobre la planta, no medicinales educativos como organizaciones de noticias, educación médica, canales de educación médica, usuarios independientes. 49% de los videos fueron de creadores estadounidenses, mientras que el 18% fueron europeos. 17 videos de los 516 habían generado más de 1 millón de views. Aquí viene el dato importante. Solo 12.2% de los videos fueron producidos por profesionales médicos, con la mayoría de los videos, 84.3%, que fueron realizados por organizaciones independientes. Es un dato interesante. 12.2%, me parece alto. Casi no hay contenido sobre la planta de cannabis hecho por profesionales médicos, o lo abordan de una forma muy superficial. Entonces, 12%. ¿Por qué no hay médicos hablando de cannabis en internet? Son varias razones. Esto ya no lo dice el estudio, esto ya es mi take, de acuerdo a lo que he estado viendo al revisar el sector del cannabis y sus múltiples
fenómenos en los últimos 6 años. No hay, en este caso, no hay médicos hablando en internet sobre la planta. Uno, porque no tienen un conocimiento del sistema endocannabinoide. En la No hay universidades que tengan, o hay muy pocas en el mundo, que tengan en su plan de estudios la enseñanza de lo que es el sistema endocannabinoide a los médicos. Entonces, la gran mayoría, a excepción de los que por su cuenta, por su voluntad propia, se han interesado en ser parte de un grupo de médicos que sí sabe, que esos, bueno, son el 12%, estamos viendo aquí, de los que de la información sobre cannabis, para aprender sobre cómo funciona el sistema endocannabinoide y cómo es la medicación, cómo se utiliza de forma medicinal la planta de cannabis, sus derivados, con pacientes de varias, desde al menos 7, 8, 9 indicaciones que tienen evidencia clínica comprobada, de que tienen cierto uso, los cannabinoides, uso positivo para los pacientes. Entonces los médicos no saben cómo funciona, no se ha integrado el sistema endocannabinoide a el sistema educativo, y probablemente ocurra en los próximos años, es porque es un avance científico. Recordemos que el sistema endocannabinoide, en resumidas cuentas, simplificándolo muchísimo, es una red de comunicación celular que existe dentro de los seres humanos, también otros animales. En el caso de los humanos, es una red de comunicación celular que modula otras funciones del cuerpo humano, y el sistema endocannabinoide es formado por 3 elementos principales: los receptores CB1, CB2, los endocannabinoides que produce el propio cuerpo humano, como la anandamida, y la interacción entre estos elementos. En el caso de la planta de cannabis, tanto el CBD como el THC, el CBN, etcétera, son fitocannabinoides que tienen una reacción en el sistema endocannabinoide humano. Entonces, de eso va, y eso es lo que no existe formalmente en la mayoría de los programas, planes de estudio médicos de Latinoamérica, aunque se está avanzando en algunas partes como Argentina, Colombia, etcétera. En otras noticias que tienen que ver con esta planta, recordemos que están todas estas noticias, aunque parezca que no tienen nada que ver entre sí, se tratan de la misma planta. En otra noticia, esta publicada por el medio Ganjapreneur, se dice, publicado hace 5 días, que la Attorney General Pam Bondi investigará el programa de cannabis de las tribus indígenas estadounidenses. Este es un tema interesante porque primero vamos a leer un poco de lo que dice la nota y tratar de explicar de qué se trata. Tiene que ver con las tribus indígenas estadounidenses, los pueblos originarios de aquí, las reservaciones, sus zonas, sus pueblos, en los que tienen autonomía. Y en años recientes, algunos de estas tribus han decidido abrir dispensarios para vender cannabis de uso medicinal, de uso adulto, flores de cannabis, cogollos, en estados donde es ilegal, ¿ya? Eso va más o menos en general. Dice la nota
que la Attorney General Pamela Bondi, administración Trump 2, dijo que dará instrucciones al Departamento de Justicia, al DOJ, ella es la jefa del DOJ, para que investigue acusaciones de que la Eastern Band of Cherokee Indians, es una tribu que ocupa ciertas áreas de North Carolina y tiene una operación de cannabis con marketing y productos dirigidos a niños. Es una acusación seria. Y también se le acusa de transportar sus productos a otros estados. Recordemos que al ser una planta ilegal a nivel federal, aunque sea legal en algunos estados, lo que sigue siendo ilegal es transportar cannabis de un estado a otro. Por ejemplo, de California a Nevada, aunque ambos estados es legal el uso adulto y tienen una industria, no se puede transportar de un estado a otro por la ilegalidad a nivel federal. Entonces señala esta nota que un senador, Tom Tillis, republicano de North Carolina, acusó a esta tribu, a la tribu Eastern Band of Cherokee Indians, EBCI, de tener una operación de marketing enfocado a niños. Eso de marketing enfocado a niños con dispensarios y todo esto es debatible. Siempre es un discurso de los prohibicionistas, pero bueno, señala que la General Attorney Pam Bondi dijo que van a revisar el asunto. De eso se trata. Si se investiga y se abre se levanta algún cargo o algo, o avanza algo, sería el primer caso en el que el gobierno federal se mete con una tribu que tiene una operación de cannabis, ¿ya? Porque hay varias tribus en Estados Unidos que lo están haciendo, lo han hecho, y hasta el momento el gobierno federal no los ha dejado, las tribus en paz, ¿ya? Entonces sería un cambio de política importante si esto avanza. Ya veremos qué tan prioritario es para el DOJ. En Nueva York, en la ciudad de Nueva York, no en el estado, en la ciudad de Nueva York, muy pronto va a haber elecciones para elegir alcalde, el próximo mayor de New York City. Y esta semana ocurrió el primer debate entre los aspirantes a ser el próximo mayor. Veamos lo que respondió, la pregunta que le hicieron a los candidatos durante el debate. Le preguntaron a los candidatos que si han ido alguna vez a un dispensario y han comprado cannabis. Have you ever purchased anything in a cannabis shop? And if so, what did you buy, Mr. Mamdani? I have. I've purchased marijuana at a legal cannabis shop. Okay, Mr. Primero respondió él, Zoran Mandami. Cuomo? No. Mr. Cuomo dice que no. When I was shot 5 times, I've had Crohn's disease. I did use medical marijuana. Yes. Okay. Have you ever purchased anything in a cannabis y la otra persona dice que ha usado cannabis de marihuana medicinal. Entonces, ¿de qué va esto? Él es
personalidad que ahorita está cobrando relevancia a nivel Nueva York, porque es como el aspirante que tiene mayor posibilidad de ser el próximo mayor de New York City, de Miami, demócrata. Y además, y hay dos cosas interesantes en lo que ocurrió en el debate, además de la respuesta del quien probablemente sea el próximo. Todo indica que va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Una es la pregunta que se incluyó en el debate. Les han preguntado a los políticos, les preguntaron, ¿han ido ustedes a algún dispensario alguna vez y qué compraron? Ninguno respondió qué compraron. Y dos, que uno de los políticos, dos de los políticos dijeron que sí, han ido a comprar, han ido a comprar a un dispensario. Recordemos que en Nueva York es legal, hay dispensarios legales de uso adulto. Cualquier persona mayor de edad puede entrar, presenta una identificación, una licencia de conducir, algo que le acredite su mayoría de edad, y puede comprar cannabis, marihuana de uso adulto. Entonces habla un poco del cambio cultural que viene ya con la legalización, ¿no? Que es parte de las preguntas en los debates políticos, y de eso va nada más eso, que tienen que ver con el área del mundo político. En otras noticias, la cadena Target, esta cadena de tiendas, pronto venderá bebidas con THC en algunas de sus tiendas en el estado de Minnesota. De acuerdo con este reporte de Gallopreneur, algunas tiendas Target en este estado de Minnesota ya comenzaron a vender bebidas con THC derivado del hemp, en una nueva señal de la normalización continua del consumo de cannabis. ¿De qué va esto? Recordemos que el hemp, las variedades de cannabis con hasta 0.3% de THC son legales a nivel federal. Todo el país se pueden producir y se puede extraer el THC. Ese poco THC que traen esas variedades se puede extraer y se puede concentrar y se puede poner en bebidas, y es algo que se ha estado popularizando en todo el país. Incluso ya se venden en algunos grandes tiendas importantes de venta de bebidas alcohólicas, ya tienen áreas específicas con bebidas de THC. Incluso se pueden comprar por internet, solo tienen que ser personas mayores de edad. Entonces ya hasta Target en el estado de Minnesota va a tener pronto, ya vende bebidas con THC en sus tiendas. ¿Qué son estas bebidas? La mayoría vienen en una lata. Hay muchas marcas en el mercado en diferentes estados. Son bebidas en lata que tienen, no hay un estándar, pero por lo regular traen 5 miligramos de THC, que es una cantidad baja para un consumidor de cannabis, pero puede ser no alta, pero sí de entrada para una persona que nunca ha tenido contacto con la planta. Una de estas bebidas, puede darle una idea a una persona de que se siente estar high, porque no son tan potentes como otras vías de administración de THC. Recordemos también que el consumo de THC, el uso adulto, también tiene como fases, ¿no? O sea, no es como que un poco ya ponga al mismo situación o tenga el mismo efecto en los consumidores. Hay como diferentes fases de acuerdo con la cantidad de cannabinoides, la potencia, la vía de administración, por supuesto, etcétera.
En otras noticias de esta semana 420, el medio especializado MJ Biz Daily, medio especializado en cobertura de industria, publicó este artículo que está interesante, tiene una premisa interesante, cómo está transformando la inteligencia artificial a la industria del cannabis en Estados Unidos, en donde ya existe una industria en muchos estados. Y este artículo que está en MJ Biz Daily hace una revisión interesante de cómo se está aplicando o se podría aplicar, implementar el AI en los sistemas de inteligencia artificial a la industria del cannabis. Y la respuesta es muy interesante el artículo, pero la respuesta, en resumen, es lo mismo que en cualquier otra industria. Está ocurriendo aquí en Estados Unidos, ya está volviéndose evidente una implementación de los productos de inteligencia artificial, por ejemplo en las grandes corporaciones. Ya se está poniendo a disposición de todos los trabajadores en casi todas las áreas de los corporativos herramientas de AI. Entonces, el sector del cannabis no es la excepción, pero recordemos que también no son empresas grandes, pero no es una empresa tan grande. Por ejemplo, una compañía que cultiva cannabis en comparación con una que cultiva tomates o legumbres. Entonces, al fin de cuentas también es un commodity. En otras noticias, esto tiene que ver con una compañía es un comunicado de prensa de la compañía Tilray. Es una compañía que tiene pues una participación importante en Canadá específicamente. Según este comunicado de prensa, esto no es un anuncio, es un comunicado de prensa, dice que Tilray Medical anunció la expansión de sus planes en Panamá, fortaleciendo su liderazgo en cannabis global, en cannabis, y acelerando su crecimiento internacional. Tilray Medical, una división de Tilray Brand Inc., que cotiza en la Nasdaq como Tilray, TLRY, etcétera, etcétera, anunció, estoy brincando toda la parte donde se echan flores, que expandirá sus operaciones de cannabis medicinal en Panamá. Y en conexión con su expansión en Panamá, Tilray entró a un joint venture con TopTech Global Inc., cuyos miembros tienen gran experiencia en la distribución de dispositivos médicos desde 2014. Interesante. Recordemos que justo en Panamá hace poco tiempo se legalizó el cannabis medicinal y están trabajando en la regulación. Se está trabajando en la publicación de las reglas que van a dar forma a lo que puede ser una interesante industria en Panamá, en Centroamérica. Y esta compañía Tilray anunció planes de expansión en ese país centroamericano. Interesante. Panamá, Costa Rica está también avanzando en este asunto de la legalización del cultivo con fines de
producción de cannabis medicinal. Eso es importante. En otras noticias, de acuerdo con un reporte del medio Marijuana Moment, legalizar la marihuana ayuda a pacientes con cáncer a reducir el uso de opioides u opiáceos, también se los llama. De acuerdo con un estudio realizado con fondos federales, publicado por AMA, la American Medical Association, dice el reporte de Marijuana Moment que este estudio dice que legalizar la marihuana por fines médicos o recreativos está significativamente asociado al uso, a la reducción en el uso de opioides entre pacientes con diagnosis de cáncer, de acuerdo con el estudio. Con datos examinaron los datos de pacientes, de 3 millones de pacientes de entre 2007 y 2020, es un metaanálisis de datos. Y los investigadores encontraron una correlación en la reducción. ¿De qué va esto? Cada semana se publican, o de vez en cuando se publican estudios importantes en torno a este fenómeno. La legalización del cannabis ayuda o es parte de la reducción en el consumo, el abuso de opioides. Y también no solo en el abuso, sino en pacientes, de acuerdo con este artículo, en pacientes con cáncer consumen menos medicamentos a base de opioides, que son altamente adictivos, por cierto, al optar por la planta de cannabis o marihuana. Es real, no voy a profundizar mucho en este momento, pero tiene que ver con que los receptores opioides del cuerpo humano, los que impactan los opioides, tenemos receptores opioides que son donde embonan estos medicamentos farmacéuticos. Estos receptores también se ven impactados por algunos cannabinoides, y no necesariamente el tetrahidrocannabinol, sino algunos terpenoides, digamos que estorban o tienen una cierta interacción, es la palabra, tienen una interacción en los alrededores de los receptores opioides en las capas de algunas células donde se encuentran, y eso ayuda a la reducción del dolor. Por allí va más o menos esa es la relación de cómo ayuda la planta a nivel celular a reducir el dolor. No lo quita, tiene una interacción con algunos receptores. No es la única explicación, pero es una de tantos resultado de investigaciones científicas y clínicas llevan a eso. En otras noticias, por último, por penúltimo, pues, esta edición de semana 420 se publicó también días atrás un artículo interesante en este medio, US News, que dice: adultos jóvenes están usando cannabis para dormir. Y aquí, ¿por qué es riesgoso? Viene una foto ahí de un joven donde se un toque. Dice 17 de octubre, publicada ayer esa nota por Health Day News, que debe ser una especie de content farm que hace contenido para medios de generalistas. Un número creciente de adultos jóvenes utilizan cannabis y alcohol como ayuda para dormir, pero expertos
indican que este hábito puede hacer que dormir sea más difícil y no más fácil. Un nuevo estudio, dice US News, un nuevo estudio de la Universidad de Michigan, publicado en JAMA Pediatrics, encontró que 22% de los adultos entre 19 y 30 años de edad en Estados Unidos reportaron usar cannabis o alcohol para quedarse dormidos. El uso de cannabis fue mucho más alto, con el 18% de los encuestados. 18% utilizaron marihuana para dormir, comparado con el 7% que usó alcohol. Entre esos que usaron cannabis en el año pasado, 41% dijo que fue específicamente para dormir, para que les ayudara a dormir. Y vienen aquí datos interesantes, como que las mujeres son el doble, tienen el doble más, son más del doble, más mujeres que hombres, el doble en usar cannabis para dormir. ¿Ya? El doble de mujeres en comparación con los hombres que utilizan cannabis para dormir o para conciliar el sueño, que les ayude a dormir. Etcétera. Datos interesantes. ¿De qué va esto? Sí, ¿cuál es el impacto del cannabis y dormir? Es un tema complejo, pero aquí van unos datos interesantes que hay que saber entre la relación de la planta de cannabis y el sueño. Los estudios recientes y la evidencia clínica comprobable, anecdótica, reportes señalan, y también estudios científicos muy elaborados señalan que el consumo prolongado y continuo de cannabis sí tiene un impacto en el sueño y en este proceso, en esta mezcla de procesos que ocurren en el cerebro, que se le llama ritmo circadiano, que es como así como tenemos nuestro reloj biológico, tenemos un reloj del sueño, y el consumo de cannabis modifica este proceso natural. Algunas de las áreas en las que lo modifica es que, pues sí ayuda a la gente a conciliar el sueño. No todas, porque hay unas personas que al consumir cannabis les provoca ansiedad, se alteran, y al contrario no van a poder dormir. Pero las personas que sí les funciona de acuerdo a su propio sistema endocannabinoide y con las dosis adecuadas y la vía de administración adecuada para dormir, les ayuda a dormir. Pero está confirmándose cada vez más que sí tiene un efecto en la cantidad de duración, en la duración del REM, del movimiento rápido ocular, esa fase del sueño en la que uno sueña, tal cual, en la que ocurre el movimiento ocular, que es cuando se percibe que una persona está en esa fase del sueño, que no es todo el proceso, pero es una parte importante. Y el consumo de cannabis tiene un impacto en esta fase, la reduce, y eso genera que el consumo o el uso continuo afecta tanto a consumidores como pacientes, reduce la cantidad de sueños. ¿Ya? Esto
y reduce la cantidad de tiempo del movimiento rápido del ojo, el movimiento rápido ocular. No se sabe a ciencia cierta qué tanto afecta esto, que a largo plazo no hay investigación, no sabemos todavía cómo afecta al sueño, al sistema de sueño a largo plazo, se está midiendo, pero sí se sabe que hay un impacto justo en esa área. Los médicos recomiendan que no se consuma por esto, ¿no? Porque no hay una claridad de qué onda con esta afectación que provoca los cannabinoides, los fitocannabinoides y su consumo en el sistema endocannabinoide humano en el proceso del sueño. Puede ser negativo, puede ser, no se sabe. Ahora, esta particularidad de que evita sueños, por ejemplo, es una de las razones por las que pacientes con síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, que uno de sus síntomas, personas que padecen PTSD por alguna situación, un hecho traumático que vivieron en una época de su vida, tienen muchas pesadillas, ¿ya? O sea, tienen problemas para dormir, y parte de estos problemas para dormir son pesadillas constantes que ocurren durante este periodo del REM, movimiento rápido ocular. Entonces, el consumo de cannabis ayuda a pacientes con PTSD a reducir la cantidad de pesadillas, porque reduce la cantidad de sueños. Entonces es un asunto de varias aristas. Puede perjudicar a personas que no tengan, o sea, que tengan el ritmo circadiano saludable. Les puede afectar, por supuesto, pero al mismo tiempo también beneficia a pacientes. Este asunto de la planta es un tema que se debe abordar de diferentes perspectivas. No solo hace daño, no solo es bueno, es una planta, es una sustancia que también puede ser una droga, como otras, una droga de abuso. No es tan peligrosa como otras drogas de abuso, como el alcohol o drogas duras como la cocaína, la heroína, el fentanilo, etcétera. También puede ser una medicina. Cuando se extraen sus derivados, ayuda a pacientes con enfermedades o condiciones médicas muy específicas. Esto no tiene nada que ver con los joints, no tiene nada que ver con la flor en particular, tiene que ver con extraer de esas flores los derivados, los cannabinoides, y producir formulaciones, aceites, otros líquidos concentrados para administrarlos a pacientes con enfermedades como epilepsia refractaria, epilepsia farmacoresistente. Los cannabinoides reducen y en algunos casos quitan por completo los ataques epilépticos, en estos casos de epilepsia farmacoresistente en todas las edades, y son cannabinoides que se administran en muchos casos a niños, y no estamos hablando de que los niños están fumando un joint. Son imágenes absurdas. Son gotas, son aceites, provienen de la misma planta. También pacientes con cáncer, para ayudarles a combatir los síntomas adversos de la quimioterapia, como las náuseas, el vómito, el hambre. El sistema endocannabinoide, entre sus múltiples funciones en el cuerpo humano, una de ellas es modular el asunto del hambre, los antojos. Por eso el munchies, por eso el hambre provoca. Entonces, beneficia a pacientes también con espasticidad, dolores musculares, etcétera.
no tampoco es para todos los males. Por ejemplo, antes se creía que ayudaba para el glaucoma, o ya no se le ve como una, ni siquiera como un remedio viable para el glaucoma, el asunto del cannabis. Pero para otras indicaciones sí hay evidencia clínica y hay evidencia científica de qué es lo que ocurre en el cuerpo, para saber que tiene un uso médico comprobado en la planta de cannabis. Al mismo tiempo es una droga de abuso, al mismo tiempo se sigue contrabandeando, siguen los decomisos en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Torreón, Coahuila, en el norte de México, de acuerdo con este reporte del Sol de la Laguna, este perro llamado Noah, de la agencia K9 de las autoridades de la policía de Torreón, en el marco de las acciones preventivas, dice este medio, El Sol de la Laguna, de las cadenas de periódicos El Sol de México, OM o EM, en el marco de las acciones preventivas y de vigilancia que realiza el Mando Coordinado Policial de Torreón, elementos de la unidad canina K9 lograron el aseguramiento de un paquete proveniente de la Ciudad de México y con destino a Monclova, Coahuila, el cual contenía marihuana y cigarrillos electrónicos con aceite de cannabis, durante una revisión rutinaria en una empresa de paquetería ubicada en la calle 38, etcétera, Colonia Centro. Entonces viene este perro policía de Torreón, que no es la primera vez en las últimas semanas, últimos meses, que surgen noticias sobre los decomisos de este perro en particular, Noah, que se está convirtiendo en el terror de los marihuanos, de los distribuidores de cannabis ilegal en las paqueterías de México. Entonces, todos estos temas de los que hemos hablado en los últimos 40 minutos tienen que ver con la misma planta. La planta de cannabis sativa es solo una planta, solo hay una especie, no hay sativas e índicas. Ese es un mito que durante décadas se asoció con la planta de cannabis, de que había unas variedades o incluso que eran dos especies distintas, la cannabis sativa y la cannabis índica, debido a unos asuntos de un botánico, de la clasificación botánica, que creyeron que eran especies distintas. Existió durante décadas esta idea errónea. Hoy sabemos que es la misma planta y que ya son tantas las variedades, es tanta la hibridación que ha ocurrido en las plantas de cannabis y todas sus variedades, que son muchísimas, que los términos sativa e índica no son científicamente válidos, sino que son meramente anecdóticos. Es decir, la planta de cannabis sí es sativa, y si el consumidor, el paciente dice, no, pues provoca una euforia, da hacia arriba, es de esas variedades, porque por sus mezcla de cannabinoides provoca esos efectos. Se les conoce sativa, o las que provocan sueño, que también son, por ejemplo, altas en CBN, etcétera, provocan sueño, se les llama índicas. Entonces son términos meramente subjetivos y anecdóticos. Solo es una planta. El hemp, el cáñamo, también es la misma planta de cannabis, solo que los humanos hicimos esta división legal para separar la planta, las variedades de la planta que contienen más THC, más tetrahidrocannabinol, y que son psicoactivas, para separarlas de las que producen fibras, de las que producen semillas
la semilla de hemp de cáñamo, sí, es nutritiva, la venden en los supermercados. Cuando esas bolsitas de superalimento que dice hemp seeds, cáñamo seeds, son semillas de cannabis, es la misma planta que está presente en múltiples áreas de nuestra sociedad. También algunas fibras son hechas con cáñamo, algunos papeles, aunque la industria no es tan grande como podría ser, porque históricamente ha enfrentado, y parte de la prohibición original de la planta de cannabis fue sacar del mercado el hemp como un competidor del nylon en la década de los 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, cuando se consolidó la época prohibicionista, y que hoy en 2025 estamos saliendo poco a poco de esta era en la que se dieron las condiciones para que ganaran las ideas prohibicionistas de esta planta, que es multifacética. De eso se trata este programa, Semana 420. Es un esfuerzo por tener una mayor comprensión, aportar al entendimiento de todos estos fenómenos que tienen que ver con la misma planta, y realizar este ejercicio cada semana, que se puede aplicar con cualquier tema, pero la planta de cannabis tiene sus particularidades que la vuelven al tema muy interesante, y es lo que abordamos aquí cada 7 días. Semana 420, aquí el objetivo no es promover el consumo, ni el cultivo, ni nada de esto. No, en este programa no hay anuncios, no hay un solo anuncio, no se recibe dinero de la industria del cannabis, ni de sus satélites, para también tener esta claridad y cero compromiso con lo que se puede hablar, y tratar de explicar, tratar de describir, tratar de comprender qué es lo que ocurre en torno a este tema, la planta de cannabis, sus múltiples intersecciones en el mundo. Soy Osvaldo Olivas, la Semana 420. Muchas gracias por su atención.